Un saludo muy especial para cada uno de los oyentes que en esta hora están atentos a recibir la palabra del Señor. Estamos en nuestro estudio de el Evangelio de Marcos y nos corresponde hoy entrar en el capítulo 7. Vamos a estar estudiando de los versículos 1 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irrevisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Padre, te damos gracias. Bendecimos en esta hora tu palabra. Rogamos, Señor, que por tu Espíritu Santo, Señor, esta luz del Evangelio, Señor, llene cada una de nuestras vidas. Que sea, Señor, tu palabra la que trae la luz. Que sea tu palabra la que nos da ese entendimiento, Señor, y que por tu Espíritu Santo venga esa convicción cada vez más a nuestras vidas. Hoy ponemos nuestras vidas delante de ti, nuestros sentidos, todos lo que somos, Señor, estar abiertos totalmente a tu palabra. Háblanos, eterno Dios, y que esta palabra sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Antiguo Testamento en muchas ocasiones declara que la adoración a Dios debe ser aquella que fluye de un corazón que le ama, de un corazón que procura obedecer su palabra. Uno de estos textos se encuentra allí en el libro de Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. De igual manera, en el capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 13, dice así la palabra del Señor: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. De la misma forma, allí en el capítulo 6 de Deuteronomio, en el versículos 4 y 5, Moisés expresó muy bien ese conocido principio dado allí a los israelitas cuando estaban ya listos para entrar a la tierra prometida. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón,
de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea que la verdadera adoración al Señor incluye la totalidad de lo que somos. La totalidad de lo que somos como personas, nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra alma. Una simple adoración externa no es aceptable delante de Dios. Como lo menciona el profeta Samuel allí en su primer libro, en el capítulo 15, verso 22, dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pues vemos que el Señor realmente mira en lo que está dentro de nosotros como personas. Y se lo manifestó también allí al profeta Samuel. Vamos a mirarlo ahí en Primera de Samuel 16:7. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. De la misma manera, también cuando David le entregó el reino a Salomón, le dio una instrucción similar. Miremos que se encuentra ya en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Dice así la palabra del Señor: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. De la misma forma también Salomón, cuando dedicó el templo al Señor, se dirigió a toda la nación con las siguientes palabras. Se encuentran allí en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 61, donde dice así la palabra del Señor: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Muy bien, pues a pesar de que el Señor le había dado instrucciones claras a la nación de que lo amaran con todo su corazón, de que lo sirvieran con todo su corazón, la nación cayó muchas veces en adoraciones externas, cayó en la hipocresía, cayó en la apostasía. Incluso el mismo rey Salomón, que fue dotado con gran sabiduría, no fue inmune a permitir que su corazón se apartara de los caminos del Señor. Y por causa precisamente de la incredulidad, del corazón endurecido del pueblo de Israel, Dios tuvo que levantar profetas que llamaron al pueblo a volver a la adoración, a volver a la obediencia de todo corazón. Y el mismo Señor, a través de estos profetas, él declaró que Él se acercaría nuevamente a su pueblo. Miremos allí en Jeremías capítulo 29, verso 13. Dice así la palabra del Señor. Miremos desde el verso 12. Dice: me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. También a través del profeta Joel, el Señor hace un llamado a su pueblo. Miremos allí en el capítulo 2 del libro de Joel, versos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Así que vemos que el Señor realmente no está interesado en símbolos externos, en cosas que demuestren tristeza, como por ejemplo el rasgarse las vestiduras, sino lo que Él quiere es un genuino arrepentimiento, un arrepentimiento en el corazón.
También el profeta Isaías reprendió duramente al pueblo porque ofrecía sacrificios correctos delante de Dios. O sea, la liturgia estaba bien, como lo vemos allá en Isaías capítulo 1, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea que lo que el pueblo estaba ofreciendo pues eran realmente las ofrendas y los sacrificios que estaban correctos, pero su corazón no estaba en una posición correcta delante de Dios. De igual manera también ellos observaban y guardaban todas las fiestas religiosas, como lo vemos en el versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Muy bien, creo que leí el 14 y 15. Miremos también el verso 13. Dice: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo soportar, no lo puedo sufrir, perdón. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. De igual manera, como lo acabamos también de leer en el versículo 15, las oraciones tampoco eran aceptadas. Y uno pregunta, bueno, ¿por qué? Porque todo esto que hacía el pueblo, aunque era correcto, era lo que se tenía que hacer, sus corazones eran corazones rebeldes, eran corazones que estaban endurecidos, eran corazones que no estaban arrepentidos. Miremos lo que dice el verso 16 y 17. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. O sea que el pueblo eran buenos para cumplir las tradiciones, eran bastante religiosos, pero sus corazones se encontraban alejados de Dios. Miremos lo que dice también el mismo libro de Isaías en el capítulo 29, verso 13. Dice así la palabra del Señor: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahora, si el pueblo se negaba a arrepentirse, pues tendrían que enfrentar el juicio divino. Y efectivamente ese juicio vino de parte de Dios a través de las manos de los babilonios. Ahora, cuando vemos 7 siglos después, en la época de Jesús, el judaísmo se caracterizaba también por una forma similar de adoración, una forma vacía, una forma sin vida, una forma hipócrita. Y con el paso de los siglos, la tradición judía había creado era una religión legalista, una llena de cosas externas. ¿Mm? Y era precisamente propagada por todos los fariseos y los escribas. Aunque esta religión estaba centrada y se enfocaba verdaderamente en Dios, la práctica que ellos hacían era muy, muy, muy equivocada. Como lo menciona el mismo apóstol Pablo allí en el capítulo 10 del libro de Romanos, versículo 2, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahora, estaban adorando al verdadero Dios, pero esa adoración no era aceptable a Él, porque la adoración a Él tiene que ser según los términos de Dios mismo. Ahora, el Señor Jesús confrontó esta adoración hipócrita que se hacía en su tiempo, de la misma manera que los profetas que el Señor envió en el Antiguo Testamento también lo habían denunciado cada uno en su tiempo.
Y realmente el Señor Jesús vino a cambiar eso, una religión verdadera del corazón, como lo menciona allí en Mateo capítulo 5, verso 8, donde dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, pues por esta razón el Señor Jesús se enfrentó tan enérgicamente a los líderes de religiosos de Israel en su época y los llamó víboras allí en Mateo 12:34, donde dice así la palabra del Señor, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la misma manera también los condenó como falsos pastores. Vemos allí en Juan 10:8. Dice así la palabra del Señor. Todos los que antes, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y también en el libro de Ezequiel vemos una descripción de lo que son esos falsos pastores. Para el que quiera profundizar un poco más, se encuentra en Ezequiel capítulo 34, los 10 primeros versículos. De igual manera también el Señor los maldijo como hipócritas. Veamos este texto de Mateo 23, el verso 13, dice así la palabra de Dios, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni aún entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. De la misma manera, en el verso 15 dice así la palabra, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Verso 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. De la misma forma, el verso 25 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Verso 27 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y el verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Aunque el Señor Jesús mostró mansedumbre, mostró humildad y compasión hacia las multitudes, Él nunca dudó en reprender abiertamente a los proveedores de la falsa religión allí en Israel. Muy bien, los acontecimientos que se describieron aquí en el capítulo 6, recuerdan cuando los 12 son enviados, comienza el ministerio de los 12 apóstoles, luego el Señor alimenta allí a los más de 5,000 varones que estaban. De igual manera, cuando Jesús camina sobre el agua, todo esto culmina con la popularidad más alta del Señor Jesucristo. Pero esas personas también, a las personas que alimentó, que estaban asombradas y todo, y que querían hacerle rey, la motivación realmente que había en ellos no era una motivación realmente por el reino de Dios, sino era una motivación política, una motivación simplemente materialista. Y cuando el Señor comienza a hablar de las realidades espirituales, dice la palabra que muchos fueron los que lo dejaron de seguir, muchos los abandonaron. Ahora, con los ataques que comenzó a experimentar de parte de los escribas y de los fariseos, pues su popularidad comenzó también a declinar. Y a partir de este momento, pues él dedicó más tiempo a estar con los 12 y a instruirlos y prepararlos para el ministerio que comenzaría después de la crucifixión y de su resurrección.
Recordemos que los escribas y los fariseos estaban en una campaña por desacreditar a Jesús, atribuyéndole que el poder que él ejercía era el poder que tenía de parte de Satanás. Y y él tuvo que enfrentarse en muchas circunstancias con los fariseos. Y precisamente esta sección aquí de Marcos, los primeros versos del capítulo 7, hay un enfrentamiento entre los líderes religiosos, entre los fariseos y escribas contra el Señor Jesús. Aquí vemos cómo el Señor Jesús, el Mesías, el juez, condena flagrantemente la hipocresía del judaísmo apóstata, una religión que se había apartado verdaderamente de Dios y de sus propósitos. Bueno, miremos los primeros 5 versículos, que prácticamente es el interrogatorio que los escribas y fariseos hacen al Señor Jesús. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Bueno, aquí nos dice la palabra que hay un grupo de fariseos y algunos escribas que habían venido de Jerusalén. Eh, y lo más probable es que este grupo pues llegaran a petición de los líderes judíos que se encontraban allí en Israel. ¿Para qué? Pues para confrontar a Jesús, ya que su popularidad estaba bastante alta. De tal manera que este grupo de personas que llegaron pues eran delegados del Sanedrín. O sea que era una importante autoridad eclesiástica la que estaba allí. Y eran pues expertos reconocidos de la ley del Antiguo Testamento, de la tradición rabínica. O sea que los fariseos eran defensores de la forma popular de ese judaísmo legalista que estaba dominando Israel en el primer siglo. Ahora, desde el inicio del ministerio de Jesús, los fariseos y los escribas sabían que el mensaje que predicaba era un ataque directo contra ese sistema de obras de justicia que ellos estaban representando y que ellos estaban predicando y pregonando al pueblo de Israel. En consecuencia de esto, pues siempre buscaban maneras de desacreditar el ministerio del Señor Jesucristo ante los ojos del pueblo. Y como última medida querían eliminarlo, como vimos allá en el capítulo 3 de Marcos, verso 6, donde los escribas y fariseos junto con los herodianos se pusieron de acuerdo para matar al Señor Jesús. Ahora, este grupo de fariseos y de escribas estaba atentos a todo lo que el Señor Jesús hacía y a todo lo que sus discípulos hacían. Así que cuando vieron una oportunidad para sacarle algo en cara que estaba violando las leyes o estaba violando las tradiciones rabínicas, lo hicieron. Por eso dice que algunos de los discípulos de Jesús, ¿sí?, estaban comiendo con las manos inmundas, esto es, sin lavar. Y eso lo vieron los fariseos. Ahora, estos lavamientos de manos eran lavamientos de manos ceremoniales. Estaban enfocadas precisamente a los sacerdotes cuando iban a ministrar. Y los fariseos pues insistían en que el pueblo judío realizara todos estos lavamientos ceremoniales. No porque estas acciones estuvieran ordenadas bíblicamente, sino porque formaban parte de la enseñanza de los rabinos. O sea que a ellos no les interesaba la higiene, no lo hacían por medidas higiénicas, sino que eran ritos rabínicos. Y Marcos está haciendo una
observación. Dice que los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. O sea que ese lavamiento ceremonial eh, que está prescrito por la práctica rabínica implicaba varios pasos. ¿Sí? Aquí nos muestra cómo es que tenían que lavarse las manos. Primero se vertía agua en una jarra sobre ambas manos, o sea, con los dedos señalando hacia arriba, de tal modo que el agua corriera por las muñecas. Luego se vertía otra vez agua con los dedos hacia abajo. Y por último, cada mano se frotaba con el puño de la otra mano. Se parece al actual lavado de manos que nos indica la Organización Mundial de la Salud en esta pandemia. Ahora, los judíos seguían estas regulaciones antes de cada comida y entre cada plato durante la comida. Ahora, cuando los judíos ellos regresaban a casa después de estar afuera, también tenían que lavarse. ¿Por qué? Porque pudieron tener contacto con un samaritano, con un gentil o incluso con un compañero judío que estuviera ceremonialmente impuro. Entonces, por eso Marcos dice que si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Y que volviendo de la plaza, si no se lavaban, tampoco comían. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, además de este lavado tradicional que se hacía de las manos, también tenía que hacerse un lavado muy meticuloso de los instrumentos de cocina y los utensilios para comer. Por eso dice la palabra, otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal. O sea que eran lavamientos ritualistas que se hacían en cada comida. Entonces eso convertía en ese asunto en un asunto bastante engorroso, elaborado, meticuloso. Y esto pues era una tradición de los ancianos. ¿Sí? Estas tradiciones de los ancianos generalmente pues eran regulaciones extrabíblicas, o sea que no estaban en la palabra del Señor, que se habían transmitido desde la época por allá del cautiverio, por allá en el año 605 más o menos al año 535 antes de Cristo. Estas eran tradiciones orales, o sea que se transmitían voz a voz. Y estas tradiciones finalmente fueron escritas en la Misná, más o menos a finales del siglo segundo después de Cristo. Ahora, la Misná, junto con un comentario rabínico adicional que se llama la Guemará, ¿sí? Constituyen lo que es el Talmud, que el Talmud es la colección de la tradición judía que en forma impresa abarca miles de páginas de material extrabíblico. Y precisamente de acuerdo con el Talmud, dice que Dios le entregó a Moisés la ley oral, la cual la transmitió a otros grandes hombres de Israel. Y a estos individuos se las encargó para que se apropiaran de esa ley en sus propias vidas y que para preparar también a otros para que se continuara esta enseñanza de generación en generación. Así que realmente esto se convirtió en un muro de protección, que consistía en una cantidad de regulaciones extrabíblicas que tenían la intención de asegurar de que el pueblo nunca fuera a romper la ley. Pero en realidad todas estas reglas rabínicas lo que estaban haciendo era que estaban socavando, estaban empañando la verdadera ley. O sea, esa ley que pretendían proteger la estaban tapando. O sea que con el tiempo el pueblo judío comenzó a medir su propia condición espiritual en términos de lo que ellos hacían externamente, en términos de los requisitos que ellos cumplían, de las tradiciones, de los rituales ceremoniales, y no en términos de ese amor sincero por Dios, no en términos de un corazón arrepentido, de una humilde obediencia a la palabra de Dios. Ahora, el pueblo judío, después de que salió del cautiverio allí en Babilonia, uno de los primeros escribas que comenzó a copiar y a enseñar las escrituras para instruir al pueblo fue precisamente Esdras.
¿Mm? Y pues a medida que explicaban estos escritos, cada vez se hacían comentarios sobre esos textos y se fueron acumulando una cantidad de material con respecto a la interpretación de la ley. Y con el paso pues de los siglos, esto se fue tornando como una sola, casi como una sola unidad, tanto las escrituras como las tradiciones rabínicas. Y en muchos casos la escritura quedó como tapada, quedó como cubierta, quedó como enterrada por todas estas tradiciones rabínicas. Por eso la palabra aquí en Marcos dice que la tradición de los ancianos, o sea que en la época de Jesús la tradición de los ancianos había eclipsado, había suplantado la verdadera palabra de Dios. O sea que la verdad divina se había perdido, que estaba sepultada bajo montañas de tradiciones, bajo montañas de leyes rabínicas, leyes de hombres. Así que lo que realmente los judíos hacían era practicar externamente una cantidad de normas y una cantidad de liturgias, pero con un corazón totalmente endurecido y corrompido realmente delante de Dios. Ahora, los fariseos y los escribas pues tomaban en serio sus tradiciones y dentro de una de esas tradiciones estaba el lavamiento de manos, ¿sí? Incluso algunos rabinos sugerían que un demonio llamado Shiva se sentaba sobre las manos de las personas mientras ellas dormían y que si no retiraban al demonio por medio de ese lavado ceremonial de las manos antes de comer, pasaría a la boca y podría entrar en el cuerpo. Mira qué extremos se llegó. Otros rabinos convirtieron el lavamiento de manos en un asunto de salvación. Miremos aquí, quiero mencionar un escrito en el Talmud de Jerusalén. Dice así, abro comillas, dice, el que está firmemente implantado en la tierra de Israel, que habla la lengua sagrada, que come su comida en la pureza, ¿sí? Como es requerido pues, por los rituales de lavado de manos, y recita el Shema en la mañana y la noche, tiene asegurada la vida en el mundo venidero. Eso está en el libro de Shabbat, capítulo 1, verso 3. O sea que no es de extrañar, cierro comillas mis hermanos, no es de extrañar entonces que los líderes religiosos acusaran a los discípulos de Jesús de comer con las manos sucias, ¿sí? Y que eso fuera un grave delito para ellos. Así que expresando esa acusación en forma de pregunta, le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? O sea que la pregunta no estaba motivada por la curiosidad, sino por la indignación. O sea, les enfurecía la forma como el Señor permitía a sus discípulos pasar por alto un ritual que ellos consideraban obligatorio y sagrado. Ahora miremos cómo el Señor Jesús responde a esa pregunta, pero es para acusarlos. Mire lo que dice el versículo del versículo 6 al 9 del capítulo 7 de Marcos. Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Démonos cuenta de cómo el Señor aquí contesta la pregunta de los fariseos para acusarlos por su hipocresía. A sus discípulos más tarde les daría una respuesta a esta pregunta, pero a estos dirigentes religiosos apóstatas no les ofreció explicación o alguna excusa, sino que en lugar de eso los confrontó. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos, porque eran incrédulos. Porque estaban llevando a cabo un sistema falso de religión en el cual habían engañado también al pueblo.
Y el mismo Señor Jesús pues los lleva directo a la palabra de Dios, a las escrituras. Por eso cita ahí al profeta Isaías, porque dice, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Mm? Se le está diciendo a los fariseos, ustedes son hipócritas. Aunque parecen santos por fuera, sus corazones no están arrepentidos, tenían corazones corruptos. ¿Mm? Ahora el Señor también en otra ocasión les dice, como acabamos de mencionar anteriormente allí en Mateo capítulo 23, escribas y fariseos hipócritas, ¿sí? Que son semejantes a sepulcros blanqueados, que se ven lindos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos, de toda inmundicia. ¿Mm? Que se muestran a los hombres como justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ahora, lo que estaban haciendo estos fariseos y escribas simplemente eran rituales externos, cosas extrabíblicas, ¿sí? Y estaban negando por completo el verdadero amor por Dios. Por eso el Señor hace esta citación de Isaías, está exactamente en el capítulo 29, verso 13. Dice así la palabra del Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea que estas palabras del profeta Isaías estaban llegando, golpeando allí el mismo centro del sistema religioso farisaico. Fingían amar a Dios, pero estaban adorando de una manera superficial, de una manera artificial, antibíblica. O sea, esta adoración no era aceptable delante del Señor. ¿Mm? Y el mismo Señor Jesucristo les dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. O sea que los fariseos y los escribas estaban más interesados en defender las costumbres de los hombres, las costumbres rabínicas, que en obedecer realmente la ley de Dios. O sea, en resumidas cuentas, ese judaísmo del primer siglo, con todas estas formas de religión, ¿sí? Elevaba las tradiciones humanas hechas por los hombres, las ponía por encima de las enseñanzas de la Biblia. O sea que los fariseos apreciaban tremendamente sus ritos, todas las regulaciones, que todo lo externo realmente tomara el lugar de una verdadera adoración de corazón, de una sincera obediencia. Por fuera estaban rindiendo homenaje a Dios, dice, por eso dice, con sus labios, pero por dentro sus corazones estaban endurecidos, estaban lejos de Dios. O sea que estos hombres jamás fueron transformados, no hubo una transformación interna. Entonces, si no hay una verdadera transformación interna, tampoco se puede adorar de una manera verdadera a Dios. O sea, no fluye esa adoración. Se necesita que haya una vida regenerada, una vida que busca con ardor honrar y hacer la voluntad de Dios, someterse a esa voluntad. Por eso el Señor allí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 24, él dice que la verdadera y la única adoración que Dios acepta es la que se hace en espíritu y en verdad. O sea, según la adoración, la forma de adoración que Dios ha establecido, con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto, con un corazón que ha sido lavado por la sangre del Señor Jesucristo. De tal manera que los fariseos y los escribas pues fracasaron primero en obedecer la palabra de Dios y segundo en que rechazaron al Mesías. O sea que a estos personajes farsantes, engañadores, ¿sí? Se indignaron. Se indignaron cuando vieron que Jesús pasaba por alto sus tradiciones rabínicas, sus tradiciones de hombres. Pero el Señor sabía que ni él ni sus discípulos estaban sujetos a seguir esas costumbres rabínicas. Solo aquello que estaba en las Escrituras, solo aquello que tenía la autoridad de Dios, donde toda autoridad, donde toda tradición entrara en conflicto con la palabra de Dios, esa tradición debía ser quitada, debía ser anulada,
desenmascarar abiertamente eso que no era de Dios. Y por eso Jesús les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea que los fariseos y los escribas estaban acusando a los discípulos del Señor de cometer un delito grave, cuando en realidad pues, los mismos dirigentes eran los culpables de cometer esos verdaderos delitos delante del Señor. O sea que los escribas y fariseos estaban invalidando el mandamiento de Dios e influyendo para que muchos otros hicieran lo mismo, invalidar el mandamiento de Dios. O sea que sus manos podían estar muy bien lavadas, sus manos podían estar muy bien limpias, pero sus corazones estaban sucios, sus corazones estaban contaminados. Y en consecuencia, tanto ellos como sus seguidores recibirían el juicio eterno. Miremos lo que dice Mateo 23:15. Dice así la palabra de Dios: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea que tanto ellos como sus seguidores eran dignos de juicio, merecedores del juicio eterno de Dios. Muy bien, continuemos con nuestro texto. Versículos 10 al versículo 13. Fíjense que ahí el Señor les da una ilustración. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Démonos cuenta que el Señor descubre esa doble moral de estos religiosos, fariseos y escribas, usando el texto que vimos ahí en Isaías capítulo 29, verso 13. ¿Mm? Pero ahora el Señor les da una ilustración para mostrarles lo que Él estaba diciendo. Y Él va ya ahora a un texto de Éxodo capítulo 20, verso 12, donde se encuentra uno de los mandamientos del Señor. Dice así la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y de la misma manera, y en el capítulo 21 de Éxodo, verso 17, dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Aquí vemos cómo Dios mismo había dado instrucciones a través de Moisés al pueblo de Israel de honrar, de respetar, de tratar bien a los padres. O sea que no hacerlo era una violación de ese quinto mandamiento como un delito, y ese delito era digno de muerte. Ahora, el honrar a padre y madre pues implica amarlos, implica respetarlos durante toda su vida, incluso ayudarles a suplir sus necesidades si llegan a no poder valerse por sí mismos. Pero, ¿qué hizo la tradición rabínica? Había aumentado hasta el punto de socavar este mandato bíblico, este quinto mandamiento. ¿Qué decía precisamente esa tradición rabínica? Pues decía que si un hijo podía evitar la ayuda a sus padres diciéndole simplemente es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y aunque los expertos religiosos sabían lo que Dios ordenó, ellos usaban la tradición para evitarla. ¿Mm? Y lo que decían los fariseos, dice el Señor, pero Jesús les explica, ¿cierto? Y pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre. Ahora, la palabra corbán es un término hebreo que significa dedicado a Dios, y pues se refería a ofrendas de dinero o a bienes materiales que se habían comprometido precisamente a Dios. De tal manera que en algún momento en la historia de Israel surgió esa tradición que permitía a las personas declarar corbán sus posesiones.
prometiendo por consiguiente que con el tiempo pues usarían esos recursos para propósitos sagrados. Incluso si los padres de un hombre le pedían ayuda económica, pues éste tenía prohibido usar cualquier cosa que hubiera declarado que estaba dedicada a Dios para poderles ayudar. O sea que este sistema rabínico, esta ordenanza rabínico, le daba la oportunidad, por así decirlo, a los hijos adultos de no ayudar a sus padres ancianos, de no ayudar a sus padres necesitados. Y así podrían parecer como personas que realmente estaban adorando al Señor y que ofrendaban generosamente a Dios. Ahora, una persona podía declarar todas sus posesiones como corbán, pero no se le exigía que las donara de inmediato al templo o a la sinagoga. Sí, en su mayor parte los bienes prometidos permanecían bajo el control de la persona. Es más, siempre que quisiera usarlos para sus propios propósitos, pues podía usarlos y revertir ese juramento, volviendo a decir corbán para referirse a esos bienes. Y el sistema hipócrita promovido por los fariseos y por los escribas permitía a la gente mantener una apariencia exterior de dedicación a Dios mientras al mismo tiempo daban la espalda a sus propios padres. Ahora, este enfrentamiento el Señor Jesús lo finaliza, ¿sí?, emitiendo una condenación tremenda, total. Dice, ustedes invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea que ese judaísmo de los fariseos y de los escribas pues, realmente era una religión antibíblica que estaba invalidando la palabra de Dios. Con todos estos prescripciones rabínicas, ellos estaban invalidando los mandatos del Señor. O sea que la verdadera fe del Antiguo Testamento se había perdido, había quedado cubierta por una cantidad de reglas, de reglamentos rabínicos que ellos mismos se habían encargado de transmitir. Y también dice que hicieron muchas cosas semejantes a estas. O sea que la ilustración que el Señor Jesús usó con respecto al Corbán era uno de muchos de los ejemplos de corrupción, de hipocresía dentro de ese sistema corrupto farisaico. O sea que los fariseos y los escribas pervirtieron las disciplinas más básicas, desde la conducta moral, la oración, el ayuno, las limosnas a los pobres. Tremendo, o sea, fue algo desastroso para el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cómo respondió el Señor? Pues él repudió esa forma falsa de religión, esa forma falsa de judaísmo, que enseñaba era tradiciones que no tenían ningún sentido, un poco de cosas que Dios no pedía, un poco de liturgias con las cuales Dios no estaba agradado. ¿Qué era lo que pedía Dios? Él requería un corazón que le amara, un corazón que le estuviera buscando, un corazón que lo glorificara. Y el mismo Señor lo afirma allí en Marcos capítulo 12, versos 29 y 30. Dice así la palabra del Señor. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, vemos cómo el Señor detestaba estas tradiciones del judaísmo apóstata. Ahora, tenemos que entender que la tradición no es que sea en sí misma mala. A través de toda la historia de la iglesia, los creyentes han celebrado a lo largo de muchos siglos muchas tradiciones. El problema surge cuando esas tradiciones están por encima de la palabra, cuando a esas tradiciones se les otorga más autoridad, ¿sí?, o incluso autoridad igual que a la Biblia, que a la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no puede ser invalidada por las tradiciones, como lo estaban haciendo los fariseos y los escribas, porque esto se convierte en abominación, es un delito delante del Señor.
Todos aquellos que aman a Dios, que aprecian la palabra, que desean ardientemente someterse a los mandamientos, todos aquellos se requieren romper una cantidad de tradiciones, tradiciones que no son bíblicas. Porque la mayor autoridad pues es la palabra de Dios. No hay una autoridad mayor que la palabra de Dios. John MacArthur nos hace una mención de un rabino que hizo una evaluación sincera del judaísmo y dice estas palabras, abro comillas: hay 10 partes de hipocresía en el mundo, 9 en Jerusalén y una en el resto del mundo, cierro comillas. O sea que la hipocresía no se limita simplemente al judaísmo antiguo, sino que sigue estando presente en varias formas en el cristianismo hoy. Hoy prosperan ceremonias vacías, adoraciones superficiales, doctrinas erróneas, oraciones mediocres, un moralismo legalista y una cantidad de situaciones y de liturgias que no son cristianas. Como por definición propia, dice que la hipocresía se ve bien por fuera, pero está corrompida por dentro. Ahora, ¿cuál es la solución para la hipocresía? Pues es la misma que para cualquier otro pecado: el arrepentimiento. Ahora, hay un ejemplo muy diciente en el Nuevo Testamento que ilustra esta verdad, y es realmente la vida del apóstol Pablo. Recordemos que él fue fariseo, y él realmente pues medía su condición espiritual en términos de toda esto de accionar externo, de todos estos reconocimientos religiosos. Y cuando se convierte al cristianismo, él comprende que esas cosas no tenían ningún valor. Miremos cómo él se lo menciona a los filipenses allí en el capítulo 3. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice así la palabra: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Démonos cuenta que por la gracia de Dios Pablo llegó a comprender lo que todo hipócrita religioso debía reconocer: que las obras de justicia propia son trapos de inmundicia delante de Dios, como lo menciona allí Isaías capítulo 64, verso 6. Dice así la palabra de Dios: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora, la verdadera justicia está a nuestra disposición por medio del Señor Jesucristo. Como lo dice allí Romanos capítulo 5, verso 19, dice así la palabra de Dios: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aleluya. De igual manera lo menciona también el apóstol Pablo allí en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que los que han creído en la obra que el Señor Jesucristo vino a realizar, los que se han acogido a esa fe que salva,
son perdonados, son transformados desde el interior. Como lo menciona allí el profeta Isaías en el capítulo 1, verso 18, donde dice: venid, luego dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz a nuestro favor. Ahora, cuando nosotros hemos aceptado la obra del Señor Jesucristo, cuando creemos en lo que Él hizo en la cruz y que Él nos sustituyó, que Él llevó todo nuestro pecado, cuando creemos eso, nos convertimos en verdaderos adoradores. Como lo menciona allí Filipenses 3:3, que dice la palabra: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y de la misma manera el apóstol Pablo lo declara allí también en 2 Corintios 5:17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas cosas de las que nosotros hacemos a diario, incluso de las que hacemos aún en la iglesia, realmente no las estamos haciendo de corazón? Las hacemos porque son tradiciones, las hacemos porque así nos enseñaron. Pero lo que realmente vale delante de Dios es nuestro corazón arrepentido, es nuestro corazón sensible, es un corazón que ama profundamente al Señor, es una vida que está consagrada totalmente a Dios. No es una vida de hipocresía, no es una vida que muestra una fachada, una careta por fuera, pero que interiormente está corrompida, no. Cuando Dios obra en nuestras vidas, Él nos transforma desde el interior. Lava nuestros pecados, limpia nuestros pecados, nos da una nueva vida. Nacemos a una nueva vida. Por eso el apóstol dice que somos nuevas criaturas, que todo lo viejo pasó y que ahora Dios hace en nosotros todo nuevo. Que nuestros corazones cada día estén postrados en arrepentimiento delante del Señor. Que nuestros corazones puedan reconocer que solamente es a través de Cristo Jesús y de su obra que podemos ser justificados. Que solamente podamos reconocer a diario que es por su sangre que somos limpiados y que nuestros pecados son borrados. Que podamos reconocer día tras día la obra de que el Señor Jesucristo hizo a nuestro favor. Que si el Señor ha imputado su justicia sobre nosotros es porque Cristo fue el justo y Él llevó nuestros pecados, Él se hizo el injusto para que nosotros recibiéramos esa justicia, esa imputación de justicia sobre nuestras vidas. Gracias a Dios por su preciosa palabra. Vamos a orar. Padre, tenemos que reconocer que en muchas áreas de nuestra vida ha habido, Señor, hipocresía. Hemos hecho muchas cosas sin el verdadero amor, sin el verdadero convencimiento, Dios, de que son para ti, sin el verdadero, Señor, sentir espiritual que debemos tener en nuestro corazón. Por eso, Señor, te pedimos perdón, oh Dios, porque hemos querido mostrar una fachada delante de las personas. Padre, pero tú conoces nuestro corazón. Tú conoces aún los más profundos pensamientos que hay en cada uno de nosotros, por los cuales, Señor, te pedimos perdón, Dios. Ayúdanos cada día a que tu palabra, Señor, sea iluminando nuestra mente, sea iluminando, Señor, nuestro corazón, a que podamos crecer en ese conocimiento tuyo, Señor, a que todo nuestro ser, como tu palabra dice, la mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, todo lo que somos, nuestra alma, te amen profundamente, Señor, a ti, que tú seas la razón única y principal de nuestra vida, oh Dios. Clamamos a ti, precioso Dios. Clamamos a ti, queremos ser genuinos. No queremos ser hipócritas, queremos ser transparentes a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, porque sabemos que tú tienes misericordia, que tú nos amas, eterno Dios. Gracias, gracias, Padre. Hoy bendigo a cada uno de los que están
oyendo esta palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea tocando sus vidas, revelándoles y mostrándoles el Evangelio de Cristo, Dios. Y que podamos, Señor, ser auténticos cristianos, con corazones arrepentidos, y que podamos con todo nuestro ser adorarte y servirte. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.